¿Qué tal, compañeros? Como lo habíamos comentado, hoy hemos hecho un video así rápido para rescatar algunos temas del proyecto que se debe entregar el día de mañana. Por un lado la construcción y por el otro el caso de los cálculos. Sí, son dos aspectos importantes. Hasta ahora ya todos deberían tener, digamos, su proyecto listo, por lo menos la parte de la construcción. Aquí, si nos fijamos, fíjense que coloqué un eh, color más oscuro, la posición inicial. Aquí nosotros tenemos un perno en este punto. Aquí tendríamos un perno. Y en el otro punto que vemos aquí, tendríamos un rodillo. Ese rodillo muy bien puede estar al final, puede estar en esta posición, puede estar en el centro. Cada uno de los prototipos eh, va a tener su particularidad de dónde queda ese rodillo. La idea, como se les comentaba, era que esa caja básicamente se zurrara a través de ese brazo que se inclina. Ese brazo va a estar unido siempre en el punto del perno. El perno lo único que va a permitir es que pueda rotar y tener una especie de pivote. Al final esa caja debe quedar entonces al otro extremo del perno, ¿sí? Posición uno, posición 2. Entonces, ese era el funcionamiento básico que se podría hacer entonces con elementos de caseros, cajetas, qué sé yo, ¿verdad? Eh, ya he visto algunas ideas que han sido bastante ocurrentes, muy interesantes, con cosas básicas que tenemos en casa. Bien, lo otro que deben hacer es su diagramación. Eso es muy importante, eso debe estar en sus cálculos. Por ejemplo, si yo tuviera este prototipo que tengo aquí, esta sería mi diagramación. Yo tengo, por ejemplo, en el caso del perno, mis dos reacciones. eh, eh, en este caso, en componentes, ¿verdad? Pues sabemos que una sola reacción, pero para poder trabajarlo en componentes rectangulares, nosotros tenemos que hacer esto que tenemos aquí, este diagrama. Y el rodillo lo colocamos aquí. Por ejemplo, en el caso de nosotros, colocamos o llamamos al punto del perno A, al punto del rodillo lo llamamos B, y aquí fíjense que WB es el peso del brazo, WC el peso de la caja, ¿sí? En este caso yo le estoy llamando una caja, ustedes puede que tengan, no sé, algún otro elemento, ¿no? Que tengan en casa. Entonces, nada más recordando aquí, nosotros tenemos que eh, el WB sería el peso del brazo y WC el peso de la caja. Ahora vamos a hablar un poco de eso, sobre el caso del peso, que hay que tener algunos cuidados ahí. Eh, ok, ¿qué tienen que hacer ahí? Ustedes tienen que trabajar con sus tres fórmulas. La de sumatoria de fuerzas en X, que tiene un resultado muy fácil ahí. La sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de momentos en el punto más adecuado para entonces encontrar las tres reacciones que ustedes tienen allí. La idea al final es poder encontrar entonces AX, AY y BY, ¿sí? Preliminarmente. Luego de eso, encontrar vectorialmente lo que sería la reacción en A y la reacción en B. Eso es muy importante. Algunos consejos, por ejemplo, en el caso de las distancias, fíjense que aquí hay algunas distancias importantes que se marcaron. Una es la distancia que existe, por ejemplo, entre el punto A y el peso del brazo, que si está uniformemente distribuido, podemos colocarlo a la mitad. Tenemos el peso de la canasta que está, por ejemplo, aquí casi que al final, o alguien podría asumirlo casi al final o al final. En otro caso, depende de cómo lo colocan. Y fíjense el punto donde tenemos el rodillo. Bien, esto sobre todo estas distancias sobre todo son muy importantes para su ecuación de momento. Para la ecuación de momento son muy importantes y tienen que tomarlas en cuenta.
Lo que le iba a comentar sobre el caso de esas distancias. eh, Esas distancias muy bien pueden trabajarlas. En el caso de las distancias, las pueden trabajar en milímetros o también las pueden trabajar en centímetros, ¿sí? Eh, yo creo que es hasta mucho más cómodo que trabajarlas en metros. Entonces, pueden usar ya sea milímetros o centímetros. En cuanto a los pesos, que también hay que tener mucho cuidado allí, tenemos lo siguiente, y eso hay que recordarlo. El caso del peso, recuerden que es masa por gravedad. Así que si ustedes tienen alguna masa, esa masa deben convertirla a kilogramos. Y en el caso de la gravedad, pues tenemos 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Con esas unidades nosotros tenemos ese peso en newtons. ¿Ok? Eso es importante porque estas reacciones van a estar en esas unidades. Lo que sí les hago la salvedad desde ahora es que esa masa les va a dar pequeña relativamente para los prototipos que estamos manejando y el valor eh, digamos, la magnitud de los pesos y de las reacciones también les van a dar pequeño de antemano. Entonces, nos vamos a tener que ayudar de la notación científica para poder entonces avanzar en ese tema. Eh, Bien, ¿y cómo hago yo entonces para encontrar esos pesos? Bueno, tenemos internet, podemos más o menos tener una idea de cuánto puede ser la masa de un objeto. De repente usted consigue especificaciones técnicas, por ejemplo, de este borrador. Y usted va a tener, por ejemplo, la masa que este borrador tiene. Entonces, es importante que coloquen esos dos pesos. No lo vayan a despreciar. Coloquen esas dos fuerzas dentro de sus ecuaciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que ese borrador, y ahora no van a poner todos el mismo valor, 10 gramos. ¿No? Vamos a suponer que el borrador este tenga, no sé, 10 gramos de peso, de masa, perdón. Yo tendría que estos 10 gramos yo los tengo que convertir a kilogramos, ¿sí? Para entonces poder meterlo acá colocarlo dentro de nuestra fórmula. Eso, hay que tener un poco de cuidado con eso. Vamos aquí a cambiar esto de color un momento. Bien, entonces yo tengo que este valor que me dé aquí es el valor que yo tengo que colocar acá arriba. ¿Sí? Notación científica es importante entonces utilizarlas en esos casos. Bien, esos cálculos están bastante sencillos. Espero que puedan terminar sus proyectos adecuadamente. Así que yo sé que ustedes van a hacer proyectos bien interesantes. Así que bueno, nos vemos y buena suerte. Hasta luego.